famoso hombre de negocios que, tras descubrir que bajo el subsuelo de la isla en la que habita hay un mineral precioso, está dispuesto a destruirla, cegado por su codicia. Ahora, respecto a lo que fue la producción de la película, bueno, utilizaron vehículos eléctricos, los alimentos que se le dieron a los trabajadores fueron de proximidad, biológicos, ecológicos e incluso se potenció que fueran veganos. Los decorados son escenarios naturales y reales, o sea, no usaron decorados extras. La ropa de los actores, esto es muy importante, fue de segunda mano. Entonces también ahorraron en lo que es textiles. También han favorecido la movilidad y los traslados entre la península y el archipiélago en barco, porque esto se filmó en Ibiza. Y en general toda la producción ha tratado de mantener los mayores estándares de eficiencia y ahorro energético. Y lo más importante es que se hizo una auditoría de la película y plantearon que habían generado una huella de carbono de 40 toneladas en todo el proceso. Entonces lo que hicieron fue plantar árboles en la ribera del río Chícamo, esto es en Murcia, y así compensaron con 340 toneladas, es decir, 300 veces más de lo que se pedía. Vamos a saludar a Sebastián Di Martino, de la Fundación Rewilding. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte, ¿de qué se trata esto que ustedes están haciendo? Que tengo entendido que es renaturalización, es un compromiso para recuperar los ecosistemas naturales. Contanos y contale a la audiencia de Ambiente Radio de qué se trata. Dale, sí. Mira, sí, rewilding es una palabra inglesa que es de difícil traducción al castellano. Sería como reasalvajar o renaturalizar, como decías vos, ¿no? Nosotros somos una fundación argentina que nos dedicamos a hacer eso y que trabajamos en distintos lugares del país. Trabajamos mucho en tratar de crear parques nacionales, ¿no? En ayudar a crear o expandir parques nacionales. Para eso lo que hacemos es conseguimos fondos y compramos campos, en general estancias que han sido ganaderas, algunas agrícolas o forestales, y una vez que compramos esos campos y en el proceso que se tarda en realizar la donación de estas tierras al Estado Nacional para crear un parque nacional o a veces a un Estado provincial para crear un parque provincial, las restauramos, ¿no? Entonces, ese sería lo que nosotros le llamamos el proceso de rewilding o de renaturalizar. Y esa restauración, bueno, según lo degradado que esté el campo que se adquiere, puede tener distintos matices. Nosotros en lo que focalizamos mucho es que en esos ecosistemas que van a estar protegidos a perpetuidad cuando se transformen en un parque nacional, se encuentren todas las especies que le eran propias, muchas de las cuales se extinguieron, ¿no? A lo largo del tiempo. Y focalizamos mucho en algo que se llaman especies clave, ¿no? Que los ecólogos le dicen especies clave. ¿Se los reincorpora, Sebastián? Sí. Sí, o sea, estamos, por ejemplo, te cuento, estamos trabajando en la provincia de Corrientes. En Iberá, ¿no? En Iberá, claro, exactamente. Estamos trabajando también en Chaco, en Impenetrable, en la costa de Chubut y en la cordillera de Santa Cruz con estos proyectos. Y sí, en Iberá, por ejemplo, era una región donde nosotros, bueno, compramos algunas estancias ganaderas que ya son parque nacional, ya fueron donadas, pero que estaban completamente desfaunadas. Le faltaban un montón de especies que habían existido ahí hasta hace unos 100, 150 años, pero que debido a actividades, sobre todo de caza, también de modificación de ambientes, ¿no? Por un excesivo uso del fuego y del pastoreo para actividades ganaderas, ya no estaban más. Entre otras, por ejemplo, el yaguareté o jaguar, ¿no? El máximo depredador de esa región, la nutria gigante, una especie carnívora acuática que desapareció completamente de Argentina, no sé, el guacamayo rojo, los pecaríes de collar, el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, eran todas especies que ya no estaban más en ese lugar. Y esas especies, cuando no están, los ecosistemas empiezan a funcionar mal, los ecosistemas naturales, ¿no? Se empiezan a degradar, hay como una especie de efecto cascada de aceleramiento de la degradación y terminan colapsando, ¿no? Entonces son ambientes naturales que ya no cumplen con un montón de servicios ambientales que son esenciales para
nuestra subsistencia y para la subsistencia de otras especies en la Tierra, ¿no? Por eso ahí volvemos un poco al concepto que yo les decía antes de especie clave. En general estos grandes carnívoros, grandes herbívoros, tienen roles ecológicos clave en los ecosistemas, y cuando desaparece ese rol ecológico y el ecosistema empieza a funcionar mal. Entonces el rewilding básicamente lo que trata es eso, de regenerar esos ambientes naturales para que sean completos, es decir, que tengan a las especies que les son propias y que fueron desapareciendo por acción del hombre, y que sean funcionales también, porque esas especies no solo tienen que estar presentes, sino que además tienen que estar en un número suficiente para que cumplan con sus roles ecológicos. No nos alcanza con que haya capaz 1 o 2 yaguaretés en Iberá, tiene que haber un número suficiente para que cumpla con el rol de depredador tope que le es propio. Claro. Sebastián Ornella, sí, te habla. Vos Hola, recién mencionaste que la organización se mantiene a través de donaciones. Me gustaría saber qué tipo de donaciones acepta y si es que hay algún voluntariado quizás. Sí. Nos financiamos a través de donaciones. Las donaciones en general las realizan filántropos, o sea, donantes particulares, a veces otras organizaciones de ambiente. En general, la mayoría son del exterior. El 90% de los fondos que nosotros recibimos para los proyectos provienen del exterior. Y después sí, nosotros tenemos sistemas de voluntariados. Ahora con el tema de la pandemia están un poco complicados, pero sí aceptamos voluntarios en todos los proyectos. Los voluntarios para nosotros son una parte importantísima de la organización, ¿no? Porque ayudan mucho en los monitoreos a campo de las especies reintroducidas, en ayudar a su adaptación. Son voluntariados que preferimos en general que sean más o menos largos, o sea, no menos de 2 meses, entre 2 y 3 meses, para que el voluntario tenga la posibilidad de aprender y después aplicar lo que aprendió, ¿no? Que no sea únicamente un proceso de aprendizaje, sí, sino que haya también una parte de independencia. Y después algo que siempre decimos es, la Fundación hoy emplea a más o menos unas 120 personas, y la gran mayoría de ellos han sido voluntarios, ¿no? O sea, es una buena forma de conocer a la gente, de que nos conozcan cómo trabajamos, y bueno, y a veces cuando existe la posibilidad de incorporar nuevas personas al staff, muchas veces elegimos a aquellos que han sido voluntarios de la Fundación. Claro, ahora cuando decís que el voluntariado está complicado con esta situación de la pandemia, ¿es porque disminuyó la cantidad de personas que se animan a hacer el voluntariado o por limitaciones políticas que no permiten que se desarrollen proyectos? Claro, no. Los proyectos nuestros en general no se han visto interrumpidos, ¿no? La Fundación, recién les contaba que tenemos más o menos unas 120 personas empleadas, casi todas viven en territorio, ¿no? El 90% de las personas que trabajan en la Fundación viven en el campo, en los territorios donde trabajamos, en esos campos que nosotros compramos y que después en algún momento pasarán a ser parques nacionales, y donde llevamos estas actividades de restauración o de rewilding. También hacemos mucho trabajo con la comunidad, ¿no? Para tratar de que las comunidades que viven alrededor de estos campos, los pobladores locales, empiecen a reconvertir su economía y que pasen de economías que son primariamente extractivas de recursos naturales a una economía más de servicios que necesite para prosperar de una naturaleza sana, ¿no? Entonces, de esa forma se arma un círculo donde cuando mejor le va a la naturaleza, mejor le va a la economía local, y cuando mejor le va a la economía local, mejor le va a la naturaleza, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, no, tiene que ver más que nada con el problema de desplazarse, ¿no? Hasta los lugares. Hoy no hay medios de transporte, entonces los voluntarios, que a veces pueden ser de ciudades como Buenos Aires, Córdoba, no sé, de otros lugares del interior del país, les cuesta llegar a Iberá o a Impenetrable o a Patagonia para hacer los voluntariados.
Sebastián Donato te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Contabas sobre el comienzo y recién lo desarrollabas, lo que tiene que ver con adquirir los terrenos. Y uno se lo pregunta más de una vez cuando recorre cualquier ruta del país, decís, ¿qué cantidad de tierra? Ponele, me tocó estar en las Yungas en Tucumán, sí. Y uno ve esa inmensidad y más de una vez le pertenece a un privado. ¿Con qué se encuentran ustedes en ese sentido? Como nos contabas, con una zona enorme. ¿A quién se le compra? ¿De quién se adquiere esa cantidad de tierra tan grande? Sí. Mira, para ponerlo un poco en contexto, lo que vos decías, Argentina tiene parques nacionales, tiene un buen sistema de parques nacionales, en general es un sistema robusto que tiene más de 100 años de existencia, es un sistema estable, ¿no? Tiene buena cantidad de personal, de recursos, pero tiene una gran debilidad, que es que casi no hay parques nacionales en Argentina, o se ocupan una superficie del territorio muy pequeña. Estamos en alrededor del 3% de la superficie de Argentina está afectada a parques nacionales, cuando otros países europeos, Estados Unidos, Japón, que tienen densidades poblacionales mucho más grandes que las nuestras, nos duplican, triplican o a veces más en porcentaje de territorio protegido. Entonces, nosotros decimos que hay que crear muchos más parques nacionales, y una forma, en Argentina casi toda la tierra, a diferencia de otros países, es privada, ¿no? Está en manos privadas. El Estado tiene muy pocas tierras. En Estados Unidos, en países europeos que uno los ve como los íconos capitalistas, la tierra en un porcentaje muchísimo mayor que acá pertenece al Estado. Entonces, la forma en que hay de incorporar parques nacionales al sistema es comprando tierras. Y bueno, nosotros lo que hacemos es llevamos adelante proyectos donde tengamos la posibilidad, obviamente, de adquirir tierras. Tiene que haber tierras a la venta, tiene que ser una región de interés desde el punto de vista de la conservación, tiene que existir la voluntad política o la posibilidad de construirla para que se cree el Parque Nacional, que eso no es nada sencillo, ¿no? O sea, hay que alinear políticamente a la provincia, que tiene que ceder jurisdicción ambiental, y a la nación, que tiene que crear el parque, y después tiene que existir para nosotros la posibilidad de poder trabajar con las comunidades locales, como te decía, ¿no? Porque el Parque Nacional tiene que servir al desarrollo local, ¿no? O sea, esa antinomia conservación-producción no va más si no hay... Si el parque no genera actividad económica, para nosotros es un parque en buena medida inviable. Entonces, a nosotros nos interesa mucho trabajar en tierras... Qué buen dato ese, qué buen dato. Sí, y que esa a veces es difícil de entender, ¿no? Sí. Entonces, nosotros... Claro, porque suena, así dicho, suena medio antipático, ¿no? Claro, no, pero es que es así. Nosotros... en las tierras que adquirimos, y como les contaba, mientras dura el proceso de donación, que a veces es largo, ¿no? En Iberá, ustedes piensen que el primer campo se compró a fines del año 98 y el Parque Nacional se creó en el 2018. O sea, fueron 20 años de negociaciones, idas y vueltas, etcétera. A veces sale más rápido, a veces sale más lento, pero... nosotros realizamos sobre todo dos acciones en estas tierras que compramos. Uno es restaurarlas, traer de vuelta esas especies que faltan, porque a nosotros también nos interesa que el Parque Nacional que se vaya a crear tenga un ecosistema, como decíamos, completo y funcional, ¿no? Un ecosistema saludable. Pero además trabajamos mucho en abrir ese campo al público, en crear, invertimos mucho en infraestructura de uso público, porque que la gente pueda entrar al parque no significa nada más abrir la puerta del parque, sino darle accesibilidad al parque, ¿no? Invertir mucho en uso público, y una vez que uno invierte en uso público puede empezar a desarrollar con los locales actividades económicas que en general tienen que ver con turismo de naturaleza basado en observación de fauna, ¿no? Es lo que más hacemos nosotros, pero sí, incorporar mucho al local para que pueda entrar al parque a hacer sus actividades, ¿no? Y
Y para eso, bueno, por supuesto hay que hacer un trabajo de capacitación grande, de enseñarles o fortalecerlos en cómo hacer guiadas, a veces en recuperar recetas típicas locales para brindarle al turista, en acondicionar sus casas para que puedan recibir a los turistas, y trabajamos muchísimo en un turismo que tenga un componente